Biću bolji predsjednik, poručuje to Hugo Chavez nakon svog najvažnijeg političkog trijumfa. Nastavlja se socijalizmom 21. stoljeća u 4. mandatu zaredom, nakon što je osvojio 10% glasova više od Enriquea Caprilesa. Chavezovi pristaše stajali su na biralištima u redovima od 3 sata ujutro. Izlaznost je bila viša od 80%. Populist, revolucionar, često i zabavljač. Sve je to Hugo Chavez, čovjek iz naroda. Četrnaest burnih godina provedenih na vlasti, 58-godišnjak su Chaveza mnogo toga naučile, posebice manipulirati masama. Votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela. Njega ni puč 2002. nije svrgnuo s vlasti, ni bolest ga nije prisilila na odlazak. Prošle mu je godine dijagnosticiran rak, kakav ne zna se. Narodu je sam objavio da je bolestan. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células kancerígenas. Liječio se na Kubi kod svojeg dragog prijatelja Castra. Njegove se povijesti bolesti mediji nisu domogli. U Venezuelu se vratio tvrdi izliječen. Tengo el plan y se lo propongo. Con el favor de Dios y la voluntad de ustedes de gobernar aquí, desde aquí hasta el 2031. Zna što treba reći jer narod protiv Božje volje baš i neće. Na vlast je došao govoreći ono što su mnogi u Venezueli željeli čuti. Njegov je recept za iskorjenjivanje siromaštva bio dajte vlast siromašnima. No kad se 1998. popeo na tron, nije mu bilo ravna. Svoju je zemlju vodio u nekakvoj vrsti socijalističkog pokusa. Novcem od nafte kupovao je socijalni mir i financirao besplatne zdravstvene klinike, dijelio poljoprivredne subvencije, gradio sveučilišta, povećavao mirovine. El elemento especulativo en Venezuela está asociado a una economía dependiente del petróleo, a una economía que prácticamente los empresarios no ven mañana. Es decir, acá todo el mundo busca que las ganancias, esa tasa, ese retorno de la ganancia de inversión sea muy rápido, porque la gente percibe que mientras los precios estén altos, las cosas va a estar muy bien, pero que al caer los precios petroleros, el modelo ya colapsa. Nacionalizacijama je uništio privatno poduzetništvo, posla nema. U zemlji s najvećim svjetskim zalihama nafte gotovo 30 milijuna ljudi i dalje živi teško. Caruje kriminal, ulice su nesigurnije nego u ratnim zonama. Sloboda govora naravno postoji za one koji misle što i Chavez. Njegovim riječima televizijski i radijski programi počinju i završavaju. Aló, presidente. Ya, aló, presidente. Son 10 años y los que vienen. Postaje koje to izbjegavaju nestaju. Njegovi protivnici sjede u zatvorima. One koje Chavezova ruka ne može dosegnuti obasuće pogrdama pred kamerama. Već tradicionalno vrijeđa predsjednike Sjedinjenih Američkih Država, najveće kupce venezuelske nafte. O prošlom predsjedniku Georgeu Bushu nije birao riječi. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ahora me va a acusar a mí Obama de que yo exporto terrorismo. Oh, al menos uno pudiera decir pobre ignorante. Que estudie, que lea un poco, para que aprenda cuál es la realidad de lo que él está viviendo y la realidad de América Latina. Kako su se predsjednički izbori približavali, tako je Chavez sve češće u medijima demonstrirao snagu i izdržljivost. Neko mlađi prošao je više kilometara u kampanji od vrata do vrata u 8 mjeseci, čak 300 gradova i sela, no nije pomoglo. Y espero que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción, que hoy pues se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder respeto, consideración
y reconocimiento a casi la mitad del país. Mnogi ne pamte takvo ujedinjenje venezuelske oporbe. Više od 30 oporbenih stranaka istaknulo je samo jednog protukandidata. 40-godišnji Enrique Capriles nije igrao na kartu prijetnje i zlokobnih proročanstava. Obrazovanje, poručuje, osigurava napredak, gospodarski rast, nova radna mjesta, sigurnije ulice, obećavao je Capriles. Sve ono što Hugo Chávez jest, Enrique Capriles nije. ¿Cómo podemos hablar de independencia a un país donde se expropia, donde se confisca, donde se destruye empleo? ¿Cómo podemos hablar de independencia de un país donde usted sale y bueno, y usted se persigna para evitar ser víctima de la violencia? Zemlja je podijeljena, dio mladih htio je promjenu, nekom novom dati šansu, a dio njih kao da je želio pomladiti Čaveza, od kojeg je stizao kakav takav novac za borbu protiv droge i oružja u slamovima. Él es el representante como nosotros, ¿sí? Pero entonces él es la imagen de toda Venezuela. O sea, no es que él hace lo que él quiera allá, ¿no? Sino que él tiene proyectos y de todo, que somos todos los que estamos entregando. Na dan izbora trgovine su doslovno poharane, zlu ne trebalo. Stari lisac kampanju je zaključio prijetnjama. Zemlju, ustvrdio je, nakon njega čeka kaos, građanski rat. Ono što je obećao, jeftine stanove, mladi mogu zaboraviti ako Venezuela svoje glasove da oporbenjaku. I uspio je. 6-godišnji predsjednički mandat daje mu dovoljno vremena za uvođenje promjena. No pobjednici nerijetko zaboravljaju obećanja. S prijetnjama je ipak malo drugačije. Njih se češće sjeti. Odlazimo sada u Caracas, gdje nas čeka jedan od najutjecajnijih venezuelskih komentatora, domaćin jednoga od najslušanijih dnevnih radijskih programa i kolumnist nekih od najčitanijih novina u Venezueli, Nelson Bocaranda Sardi. Nelson, buenas noches. Gracias por haber aceptado participar en el programa Horizontes. Con muchísimo gusto. Además, hay buena relación con ustedes desde hace muchos años. Estoy a tu orden. Nelson, por si ganara las elecciones, Chávez prometió profundizar el socialismo del siglo XXI. ¿Qué podría significar eso? Bueno, creo que eso significaría una radicalización de ese socialismo tan anunciado, pero que el propio Chávez confesó en la campaña que había sido un fracaso su gobierno, que tenía 14 años y ahora pedía 6 años más para mejorar. Él mismo aclaró que no se puede pensar en problemas de hospitales, de vivienda, de infraestructura, sino en la patria. Ahora, si en 14 años no ha podido implementarlo, a lo mejor tratará de hacerlo ahora. Creo que el país no está en condiciones de aceptar un socialismo más allá de lo que ha hecho, que ha sido un fracaso. Esta es una revolución que está pegada con dinero, con dólares, no está pegada con ideales comunistas o socialistas, maoístas, es billete, es dinero, es una revolución, comillas, muy capitalista. ¿Podría Chávez continuar el camino del Fidel Castro? ¿Gobernar hasta cuando él quisiera si le sirviera la salud? Bueno, yo creo que tiene el dinero. Esta es una revolución que ha sido manejada con dinero. El petróleo le ha dado a Venezuela 1.500 millones de millones. Son 9 ceros tras el 1. 1.500 millones de dólares. Y eso es muy distinto a lo que ha tenido Cuba. Hoy día Cuba depende directamente de Venezuela para subsistir. El presidente tiene dinero para eso, pero podría quedarse el tiempo que quiera, pero sus resultados no son los mejores. La gente ha votado por mucho miedo. La gente que está en las misiones la obligaron, la fueron a buscar. Ha sido una organización extraordinaria del gobierno para movilizar a su gente con dinero de los venezolanos. Acuérdate que aquí en un solo pote entra el dinero del petróleo, que es el dinero del Estado, es el dinero del gobierno y es el dinero del partido de gobierno. Por eso la enorme corrupción y el uso desenfrenado y muy inmoral de los recursos del gobierno. ¿Capriles verdaderamente ha tenido alguna posibilidad de ganar? Yo creo que el Capriles tiene el mérito de haber unido a la oposición. Primera vez que la oposición en Venezuela, yo diría no la oposición, los partidos democráticos de Venezuela
lanzaron una elección de primarias, cosa que nunca había sucedido en el país. Y eso logró que de todos esos partidos apareciera un líder, que fue Capriles, que empezó muy abajo y terminó siendo un gran liderazgo en el país. Y por eso su votación, la diferencia contra la estructura del gobierno, contra 14 años de poder, ha sido apenas 1,5 millones de electores. ¿Cuál es el alcance de la corrupción dentro de la llamada bolicracia que hace referencia a Simón Bolívar y siempre llena sus bolsillos? La Asamblea Nacional, que controla el gobierno, no permite ningún tipo de investigación que afecte al gobierno o a la corrupción del gobierno. Así que es muy difícil saber cuánto es la corrupción, porque todo el dinero que ha entrado depende del dedo del presidente de la República. Nelson, oficialmente en los últimos años, 11 años, se han construido 600.000 nuevas viviendas, dicen. Hasta el 2018, dice Chávez, se terminarán 3 millones más. ¿Los programas sociales de Chávez realmente han reducido las desigualdades sociales en Venezuela o no? No, mira, lo de las viviendas es totalmente falso. Aquí no llegan a 200.000 viviendas en total. Aquí el gobierno ha asumido como cifras viviendas que ha hecho el sector privado y arreglo de apartamentos y casas viejas que ha hecho el gobierno. Ciertamente el alcance del gobierno en sus programas sociales sí ha llegado a los niveles más bajos, porque la gente más pobre ha tenido acceso a más comida. El gobierno ha financiado, subsidiado la comida. El gobierno ha subsidiado la medicina, pero los centros que montó el gobierno de barrio adentro con los cubanos, la mitad o más de la mitad están abandonados. El gobierno creó, desde que Fidel Castro se lo aconsejó a Chávez en el 2004, las llamadas misiones. Pero las misiones, el objetivo es mantener a los pobres más pobres, dependiendo del gobierno. Este gobierno financia a los pobres para mantenerlos pobres, no permite que la gente se supere. En un barrio pobre, en un rancho, puede ganar la mamá porque tiene embarazo, puede ganar la mamá porque le mataron al hijo, puede ganar la familia porque el papá está preso, puede ganar dinero la familia porque una hija está embarazada, pero no les ha creado fuentes de trabajo. Lo que ha creado es una enorme dependencia para que 5 millones de personas, acuérdate, la votación de Chávez fueron 8 millones, 5 millones de personas están dependiendo del Estado en materia económica en las misiones sociales. Para el 80% de la población venezolana, el crimen y la violencia representan el problema número 1. Venezuela tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Según datos oficiales, se trata de 48 por cada 100.000 habitantes. Resulta que Caracas es peligrosa como Bagdad. Más peligrosa. Venezuela tiene ahorita la segunda ciudad con más peligro, con más inseguridad en el mundo, más criminalidad en el mundo entero. Es la primera de América Latina, o la segunda de América Latina, es la tercera en el mundo. El crimen, el gobierno repartió mucho armamento después del golpe de Estado del 2002. Ese armamento que repartieron a sus milicias los vendieron, están en manos de criminales, está en las cárceles. Las cárceles, parece mentira, puedes revisar la internet y ver los videos que hay. Las cárceles no las controla el gobierno, las controlan los llamados pranes, que son unos jefes de la cárcel criminales que cargan su grupo criminal, su pandilla armada con ametralladora, fusiles, Kalashnikov, Dragunov, todo eso lo tienen adentro. Ellos controlan las cárceles. El gobierno ha soltado a algunos presos para tratar de manejar las cárceles desde afuera y tiene contratados algunos de esos pranes en función del gobierno para ayudar a las cárceles. Nelson, gracias por haber participado en el programa Horizontes. Muchísimo gusto, muchas gracias, un gran saludo.